Normalmente la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico en muchos aspectos clínico, en el que pues hay que ver la evolución del paciente, ver qué tipo de síntomas asocia, cuántos síntomas tiene, si tiene rigidez, si tiene temblor, si tiene alteración en la marcha, alteración en el habla, pues hay muchas alteraciones que pueden corresponder a una enfermedad de Parkinson. El camino clásico cuando un paciente empieza con sintomatología que puede corresponder a una enfermedad de Parkinson, como es el temblor, pues el paciente acude a su médico y el médico, cuando sospecha esta enfermedad, pide varias pruebas de imagen. La primera, una resonancia, básicamente para descartar algunas causas que puedan simular una enfermedad de Parkinson, pero que no son una enfermedad de Parkinson. Cuando el paciente tiene una enfermedad de Parkinson, normalmente la resonancia convencional, la resonancia estructural es negativa, es normal, y bueno, pues eso en el contexto de la clínica pues puede afianzar un poco la posibilidad de que sea una enfermedad de Parkinson, con la excepción del temblor esencial. Un paciente con temblor esencial también va a acudir con temblor a su médico y la resonancia también va a ser normal. En estos casos hay que hacer lo que llamamos un DAT scan, que es una prueba funcional en la que te inyectan un contraste que valora la vía dopaminérgica. En la enfermedad del Parkinson va a haber una alteración de la vía dopaminérgica, en el temblor esencial no. Esa es un poco la vía clásica. Ahora, si la pregunta es ¿qué se puede hacer cuando un paciente tiene enfermedad de Parkinson con las técnicas más actuales? Bueno, pues ahora tenemos unas técnicas nuevas con la resonancia de alto campo que permite valorar la sustancia negra, que es un pequeño núcleo del cerebro muy implicado en la enfermedad de Parkinson, y ahí sí que podemos encontrar cosas en los estadios iniciales de la enfermedad que nos pueden apuntar a que ese paciente tiene específicamente la enfermedad de Parkinson, y no ocurriría con el caso del temblor esencial. Pues una resonancia de alto campo es una resonancia en la que el campo magnético es mayor del habitual. El campo magnético habitual de rutina, digamos, es de 1,5 Tesla. Cuando hablamos de alto campo estamos hablando de 3 Tesla. Y ahora ya empieza a haber algún imán, todavía en España no hay ninguno, pero empieza a haberlo en casi todos los países de nuestro entorno, de 7 Teslas, que es un campo todavía mayor. A medida que el campo aumenta, el detalle para ver estos pequeños núcleos del cerebro es mayor y la capacidad de ver alteraciones también es mayor. Pero con 3 Tesla ya se empieza a ver con dificultad, pero sí con suficiente nitidez, que hay pequeños cambios en el inicio de la enfermedad de Parkinson. Y muchas veces, como inicialmente los estudios son normales, pues el diagnóstico se hace en fases un poco más tardías. Y ahora con la resonancia de alto campo, cuando el paciente está empezando a tener sintomatología, ya es posible detectar pequeñas alteraciones que te dicen que puede tener una enfermedad de Parkinson. La sustancia negra no tanto es un cambio de tamaño como un cambio en la composición. Y al haber un cambio en la composición cambia el contraste, cambia las características de señal. Lo que vemos en la sustancia negra es que el aumento o la disminución de señal propia de una sustancia blanca normal cambia, pero no es tanto un cambio de tamaño como un cambio en la composición, en la bioquímica de ese núcleo. En la fila de arriba tenemos un caso típico de paciente sano y en la de abajo tenemos un caso típico de enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos la sustancia negra, es esta imagen que vemos aquí a cada lado del mesencéfalo, y vemos que tiene una señal en esta secuencia muy brillante, muy hiperintensa, debido justamente a lo que hablábamos antes de los compuestos de la neuromelanina, de los pigmentos fisiológicos que tiene ese núcleo. Y aquí vemos un paciente con enfermedad de Parkinson donde se pierde esa neuromelanina, donde esa señal tan hiperintensa pues se vuelve mucho menos intensa. Y aquí vemos la contrapartida. Esto es un estudio de la vía nigroestratal, un estudio de actividad dopaminérgica, donde vemos aquí en los dos estriados cómo existe una captación muy alta, muy intensa de dopamina, que nos habla del estado bueno de salud de estos núcleos, y en caso de la enfermedad esa captación disminuye, en este caso además de forma asimétrica, hay mucha más afectación en este lado que en este otro, y esto coincide también con la pérdida de neuromelanina, que vemos que es mucho más grave en el lado derecho que en el lado izquierdo. Con lo cual la pérdida de señal
en la secuencia de neuromelanina es uno de los marcadores de enfermedad de Parkinson. El depósito de hierro en muchos núcleos del cerebro es parte de la fisiología. Se va acumulando hierro ya desde edades tempranas y eso poco a poco va aumentando, digamos que es parte de la fisiología del cerebro. Hay núcleos que típicamente cuando están sanos tienen hierro. La sustancia negra, entre otros, tiene hierro. Pero hay otros núcleos, como el núcleo rojo, como el globo pálido, que acumulan hierro de forma normal y hace que nosotros lo podamos distinguir del resto del cerebro con algunas de las secuencias de resonancia magnética. Aquí vemos cómo el depósito de hierro, tanto en el núcleo rojo como en la sustancia negra, produce pérdida de señal. Vemos, estos son los núcleos rojos, estas estructuras redondeadas de muy baja señal, muy hipointensos, y la sustancia negra también acumula hierro y se ve como hipointensa. Sin embargo, hay una pequeña zona de la sustancia negra, que es esto que vemos aquí y aquí en este otro lado, que son como pequeños islotes donde no se acumula tanto hierro. Esto es lo que llamamos nigrosoma. El más grande es el nigrosoma 1, que es esta estructura que vemos aquí, que de forma fisiológica acumula menos hierro y es un marcador de estado bueno de salud de la sustancia negra. Aquí, sin embargo, en esta enfermedad de Parkinson vemos como en la parte más dorsal de la sustancia negra no se identifica el nigrosoma 1 porque ha acumulado hierro todo el núcleo, es más homogéneamente hipointenso, y esta pérdida del nigrosoma 1 es otro de los marcadores iniciales de la enfermedad. Y estas serían las dos secuencias básicas para el estudio de Parkinson, la secuencia de neuromelanina y la valoración del hierro para identificación del nigrosoma 1. Cuanto más pronto se haga el diagnóstico, es más fácil, digamos, reconducir la sintomatología del paciente. Pero a día de hoy, la enfermedad de Parkinson, como otras enfermedades degenerativas, no tienen un tratamiento que haga cambiar el curso de la enfermedad. Luego, no por el hecho de que hagamos un diagnóstico más precoz, hoy día consigamos que el enfermo vaya mejor o peor. Vamos a poder manejarlo un poco mejor, vamos a poder mejorar su sintomatología, sobre todo al principio, pero no vamos a cambiar hoy por hoy el curso de la enfermedad. Sí es verdad que puede servir para desarrollar los nuevos tratamientos que se están probando, que los ensayos clínicos que se están haciendo, porque una de las cosas que puede hacer la resonancia magnética es ver esa progresión, en lo que llamamos un marcador de progresión. Entonces, si conseguimos con algún tratamiento experimental variar la progresión de la enfermedad, tener un método objetivo que nos mida esa progresión va a ser muy importante para poder ayudar a desarrollar esos tratamientos. Pero a día de hoy no tenemos un tratamiento que cambie el curso de la enfermedad de Parkinson. Sí podemos aliviar los síntomas durante muchos años, que parece que cambiamos el curso de la enfermedad, pero en general el curso de la enfermedad va siguiendo su propio camino y nosotros lo que hacemos es aliviar los síntomas que produce, pero no detenemos la enfermedad. Lo mismo que sospechamos que probablemente la enfermedad, cuando empieza a dar síntomas, ya está avanzada, no sabemos cuándo ha empezado. No sabemos cuánto tiempo ha pasado en el que el paciente ha, digamos, podido sobrellevar esos síntomas con sus propios recursos cerebrales, ¿no? Sabemos que en la enfermedad de Alzheimer eso se produce hasta 15 y 20 años antes de que el paciente tenga un deterioro cognitivo, digamos, evaluable clínicamente. Con la enfermedad de Parkinson probablemente pasa lo mismo. De hecho, cada vez se le da más importancia a lo que se llaman los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, y es probable que cuando ya tenemos síntomas no motores, antes de desarrollar temblor y otras cosas, ya pueda haber alteraciones sutiles en algunas zonas del cerebro, incluso algunas fuera de lo que es la sustancia negra, como es el locus ceruleus. Parece que el locus ceruleus, que es un núcleo mucho más pequeño, se afecta inicialmente con los síntomas no motores y puede ser un marcador todavía más precoz que la sustancia negra, pero eso sí que entra en el ámbito total de la investigación. La resonancia es un aparato enormemente versátil, entonces se puede ver un tipo de imagen u otra dependiendo cómo se programe el aparato. No es como en el escáner, que en el escáner básicamente siempre hace lo mismo. La resonancia puede hacer cosas muy distintas y eso depende del protocolo que se adapte, que son justamente eso que se conoce como secuencias. Pero es que además, en algunos casos, ahora lo que estamos es
combinando diferentes secuencias, la imagen de cada secuencia, adaptándola o combinándola con otra secuencia distinta, haciendo una especie de fusión de imagen, combinando la imagen de fase con la imagen de magnitud. Estamos complicando cada vez más el mundo de los datos para dar lugar a otras imágenes que antes no teníamos. Entonces sí que, bueno, pues efectivamente esa es la gran ventaja de la resonancia, y eso ha permitido evolucionar mucho en la capacidad de detección, porque dependiendo de las secuencias que se emplee se pueden detectar unas cosas u otras muy distintas. En cuanto al diagnóstico, yo creo que el futuro a medio plazo va en emplear un campo magnético mayor, en tratar de referir a los pacientes a sitios de referencia donde puedan hacer estudios con 7 Teslas. Va a mejorar los protocolos en 3 Tesla y, utilizando la inteligencia artificial, poder extraer esa información de una manera más eficaz y más fiable, y probablemente a que en el futuro cualquier paciente con una sintomatología inicial de sospecha se haga una resonancia como cribado, cosa que hoy todavía estamos un poco empezando con esa técnica.